Todo comienza con nuestro protagonista, cuyo nombre es Li Xiao. Este cuenta que su vida solamente puede describirse con dos palabras. La primera es clase alta y la segunda es que tiene una bonita esposa. También tiene, además de una bonita esposa, una vida de lujo. Prácticamente este buen hombre lo tiene absolutamente todo. Este rápidamente nos cuenta que todo es gracias a su abuelo, el cual es un adicto al juego. Aquel abuelo, cuando estaba en una cama de hospital, le decía al protagonista que este había perdido todo su dinero cuando era joven y por su culpa su padre había heredado aquella mala costumbre de él y no pudo hacer nada. Y mientras tosía, contaba al prota que hasta después de casarse con su madre y establecerse, el padre del protagonista fue un fracasado. Antes de perder la vida, le decía el protagonista que no debía seguir aquel camino. Y mientras su abuelo estaba allí acostado, el protagonista lo sacudió diciéndole que no debía preocuparse, que definitivamente no sería un desperdicio como estos cuando sea mayor. Pero el abuelo aquel desvergonzadamente le decía al protagonista que le había encontrado una esposa y que cuando el prota tenga 23 años iría a la casa de aquella chica para casarse. Y mientras perdía la vida, le decía al protagonista que eso fue lo mucho que pudo hacer por él. Cuya cosa provocó que el protagonista llorase mientras veía como su abuelo perecía. Sin embargo, inmediatamente el abuelo se sentó, gritando al protagonista que dejase de gritar, que por qué estaba gritando tan alto, comentando que no perdería la vida. Sin embargo, mientras tosía sangre, decía el protagonista que en resumen, un yerno de puerta a puerta era humillante, pero un hombre no podía doblegarse. Le enseñaba la señal secreta y suprema de todo el mundo, diciendo al protagonista que debía hacer aquella señal cuando intenten aplastarlo. Por lo que tiempo después de que el protagonista haya crecido bastante, simplemente sacaba aquel dedo en referencia a que no debía doblegarse ante nadie. Pero él mismo parecía estar acostado en el piso mientras su esposa reposaba en la cama. El protagonista pensaba que era una desgracia que su hermano menor, que nació después de la muerte de su abuelo, se metiese en apuestas, contándonos que 2 años atrás, para ayudar a su hermano a pagar las deudas de juego, tuvo que entrar a la familia Yang como un yerno. Incluso pensaba que era un afortunado, pero cuando llegó a aquella casa se dio cuenta de que la familia Yang le odiaba. E incluso habían pasado 2 años y ni siquiera había abrazado la cintura de su esposa Yang Ran, diciendo que en ese caso porque le había aceptado como esposo. Encendiendo la luz, la hermosa esposa del protagonista termina diciendo que era medianoche, preguntándole a que por qué no dormía, pero inmediatamente el prota termina diciendo que quería contarle algunos secretos. Le comentaba que un día atrás estaba a cargo de aquellas tareas domésticas en la casa y encontró $500 en el armario de zapatos de su padre y en el quinto par de las plantillas a la tercera fila del zapatero, 300 en el zapato izquierdo y 200 en el derecho. El protagonista le decía que la madre o su suegra había dicho que había perdido 200 en una partida de Mahjong, pero descubrió en su libro de contabilidad que en realidad había perdido 1200. Además había encontrado las bragas de seda negra que había perdido la última vez en la perrera. Aquella esposa parecía estar completamente avergonzada escuchando lo que el prota decía, pero inmediatamente tomando las bragas del protagonista termina diciendo que le había dicho que era medianoche, pero el prota acepta esto contando que lo sabía muy bien, pero posiblemente ya no tenga oportunidad de decirle que su hermano debía otros 50.000 y estaba planeando enfrentarse con la gente del casino al día siguiente y no cree poder volver con vida. Sin embargo, sin dejarlo terminar de hablar, aquella esposa le dio una fuerte patada al protagonista. Parecía estar bastante molesta debido a que el protagonista la veía como un cajero automático. Pero el protagonista, llorando en la pared, le pregunta que si de verdad no quería salvarle de la muerte, diciendo que eran solamente 50.000 yenes. Pero de esa manera fue como terminó provocando que su esposa lo sacase de la habitación a patadas. Poco parecía importarle la situación del hermano del protagonista. Sin embargo, el prota, ya con esta decisión de su esposa, pensaba que no le quedaba más opción que ser duro por esa oportunidad. Tiempo después, parecía estar llegando a un almacén donde estaba la gente del casino, a la gente a la cual su hermano le debía. El jefe de aquellos maleantes de los casinos terminan recibiendo, preguntando al protagonista que si acaso había llevado
robado el dinero, pero el protagonista simplemente decía que tenía aquel dinero en su bolso. Sin embargo, este tipo tenía que dejar ir a su hermano primero. El hermano del protagonista, con un simple chasquido de dedos, fue liberado. Aquel desvergonzado preguntaba al protagonista que por qué estaba allí, y acercándose al prota le gritaba que si acaso había pagado por él aquella deuda. Sin embargo, el protagonista lo recibe felizmente diciéndole que debía irse a casa primero, que sus padres estaban muy preocupados por él. Pero aquel hermanito parecía preocuparse por el protagonista, el cual parecía no iba a salir de ese lugar, y el prota simplemente le dice que los hermanos mayores parecen gente civilizada y le gustaría charlar con ellos. Sin más, aquel hermano desvergonzado se marchó y el protagonista sabía que era su fin. Inmediatamente los matones se acercan al prota diciendo que ya habían soltado a su hermano, que era hora de que les muestre el dinero. Pero inmediatamente el prota grita que debían esperar un minuto debido a que tenía algo que decir. Todos esperaban atentamente las palabras del protagonista, el cual gritó de una manera muy decisiva. Sin embargo, él mismo simplemente se arrodilló frente a aquella gente del casino y acercándose arrodillado, el protagonista terminó abrazando los pies del jefe, diciendo que tan pronto como conoció a este le impresionó su personalidad. El protagonista le rogaba que le aceptase como su hermano pequeño. Sin embargo, sacudiendo al protagonista, el protagonista seguía insistiendo, diciendo que estaría con él a partir de ese entonces y haría todo lo que éste le pida. Luego de escuchar aquellas palabras del jefe, pregunta al prota que si haría lo que éste le diga, cuya cosa el prota dice que por supuesto siempre y cuando no sea ilegal y poco ético. Con aquellas palabras del protagonista absolutamente todos se prendieron en risas. Debido a que, bueno, obviamente esta gente se dedica a cosas ilegales. El jefe, tomando al protagonista por su camiseta, le pregunta que si acaso no tenía cerebro, que si acaso no se daba cuenta de qué tipo de gente son. Este preguntaba que cómo podrían no hacer cosas ilegales. Pero mirando la navaja de aquel matón, el protagonista termina rogando, diciendo que se había equivocado y le escucharía en todo lo que éste le ordene, por lo que soltando al protagonista. Inmediatamente el matón terminó ordenando que llevasen a una chica la cual parece tener muy buena personalidad colgando de su pecho. Inmediatamente aquel matón ordena al protagonista que le corte uno de sus dedos por él, por lo que ya tomando la navaja el protagonista pensaba en el nacimiento de su nombre el cual fue dado por su abuelo. El protagonista se acercaba a aquella chica la cual estaba atada. Y a punto de cortarle uno de sus dedos, el prota nos cuenta que su abuelo quería que el protagonista fuese un héroe revolucionario. Aquel abuelo también quería que nuestro protagonista viviese orgullosamente. Después de lanzar aquel cuchillazo, el protagonista parece haber liberado a la chica, por lo que tomándola por los brazos termina corriendo de aquel lugar. Este parecía estar completamente asustado mientras decía a la chica que debía correr con él. Sin embargo, aquella chica no parecía ser una chica indefensa en absoluto, por lo que después de soltarse del protagonista, él mismo queda totalmente asombrado, dándole así una patada en la entrepiernas a nuestro prota, el cual tirado en el piso parecía sufrir. Sin embargo, aquella chica preguntaba que quién le había dado un cuchillo al protagonista. Esta parecía estar preocupada que de verdad el protagonista le cortase uno de sus dedos, pero inmediatamente el matón la abraza diciendo que no debía enfadarse, que si realmente el protagonista se hubiese atrevido a cortarle un solo dedo, este lo hubiese cortado a él en pedazos, que si acaso no lograba ver que nuestro prota era un cobarde. Y así fue como nuestro protagonista se dio cuenta de que cayó en una trampa. Inmediatamente el matón terminó ordenando a sus hombres que lastimen al protagonista. Y así fue como nuestro protagonista recibió una buena paliza. Mientras perdía la vida, el protagonista le pedía perdón a su abuelo. Este pensaba que de verdad lo había decepcionado, pero parece ser no eran 50,000 yenes, sino 50,000 dólares en el problema en el que se metió el hermano menor de nuestro prota. Aquel matón, después de mirar el dinero en el bolso del protagonista, parecía no estar satisfecho, preguntándole al prota que si acaso creía que aquello era un juego. Pero el prota lo lamentaba diciéndole que por eso dijo que haría cosas por él y se lo devolvería el dinero lentamente. Pero aquel matón parece no querer las acciones del protagonista, preguntando que para qué servía un perdedor como él, que si acaso aquello le parecía gracioso. Tomando al protagonista por su cabello termina diciéndole que le daría solamente una semana más y en ese tiempo quería ver su dinero, que de lo contrario iría a hablar con sus padres en persona. Inmediatamente el protagonista pregunta a este matón que si acaso había enviado
enviado a alguien a seguir a su hermano contándole que era demasiado cruel. Pero inmediatamente aquel matón se va con las dos chicas diciendo a sus hombres que debían llevarse aquella basura de ese lugar, diciendo que ya le había hecho reír lo suficiente. Esto terminaron lanzando al protagonista como un perro a la calle, por lo que levantándose del piso, nuestro protagonista lloraba arrodillado, lamentándose por la terrible vida que tiene. Este pensaba que era uno de los mejores estudiantes de medicina en la Universidad de Tantán, pero a causa de la pobreza este había estado aguantando humillación por parte de la familia Yang. Este gritaba a los cielos preguntando que por qué Dios le castigó de esa manera, diciéndole que si era realmente capaz que por favor le eliminase con un rayo. Aquellos cielos parecían escuchar a nuestro protagonista gritando a todo pulmón, y respondiendo a su petición, el protagonista terminó siendo electrocutado por un rayo. El protagonista pensaba que era realmente desafortunado, por lo que luego de caer completamente rostizado, este pensaba que iba a perder la vida, pero inmediatamente se da cuenta de que estaba en un lugar extraño con imágenes de recuerdos. Este se preguntaba que si era una luz que brilla después de la muerte, preguntándose que por qué era tan extraño morir. Este terminó dándose cuenta que en aquellas imágenes unas personas llamadas Warren, Shang Feng y Levi eran los protagonistas de aquellas historias. Y escuchando aquellas palabras y voces en su mente, imágenes sin cesar, el protagonista se preguntaba que qué demonios era aquello, que qué estaba sucediendo en su cabeza. Por lo que volviendo a donde su cuerpo estaba tirado en el piso bajo la lluvia, el protagonista parece despertar nuevamente. Este se miraba sorprendido, preguntándose que qué pasaba y que por qué aún seguía con vida, dándose cuenta de que las heridas por las quemaduras habían sido recuperadas e incluso la paliza que le dieron un momento atrás. Sentándose a cultivar, el protagonista se percata de que había un poder dentro de su cuerpo que según su memoria creía que se llamaba Shang Shen Qi, un nombre bastante difícil de presionar. Bueno, es difícil. El protagonista sabía que solamente había una manera de comprobar si en realidad había un poder dentro de sí. Por otra parte, el matón seguía disfrutando de sus dos chicas, e inmediatamente se percata, al igual que las chicas, que el protagonista había vuelto bastante molesto, diciendo que este había amenazado a su familia. Y con una cara malévola, el protagonista le dice que no podía dejarle ir tan fácilmente. Bastante molesto con el prota, que el matón termina preguntando que si acaso era tonto, preguntándole al prota que si acaso se atreve a volver después de recibir una paliza haciéndose el fuerte. Por lo que cuando los matones terminaron alzándose en contra del protagonista, fácilmente el prota obtuvo un bufo, derrotando sin cesar a todos y cada uno de los matones. El prota comentaba que aquello se sentía demasiado genial. Parece ser nuestro protagonista recordaba absolutamente todo, y ya con aquellos matones derrotados le dice al jefe que el siguiente era él. Aquel matón parecía estar bastante feliz de ver que el protagonista tenía aquella fuerza. Sin embargo, frente al protagonista, él mismo simplemente se arrodilló. Este le rogaba al protagonista que le perdonase la vida y que no lo eliminase, diciendo que ya no quería el dinero y no molestaría a la familia de nuestro prota. Y provocando que aquellas dos chicas se acercasen, al prota termina diciéndole al mismo que estaban a su disposición y podía hacer lo que quiera con ellas. El protagonista parecía estar bastante feliz escuchando esto, cuya cosa pregunta al tipo que si era lo que este quisiera, cuya cosa el matón termina afirmando. Inmediatamente el protagonista aleja a las dos chicas diciendo que este estaba casado con una mujer pura de corazón. Esto sorprende demasiado a aquel jefe de los matones, el cual termina recibiendo una patada en la cara, la cual le arranca algunos dientes. Por lo que ya pasado el tiempo, el protagonista miraba al cielo feliz, pensando que después de 5000 años de reencarnación finalmente había vuelto. Pasado el tiempo en la casa de los suegros del protagonista, alguien termina diciéndole al suegro del prota que se había gastado $500,000 para encontrar un cuadro auténtico de Gu Kaishi en el pabellón de Qiyak. Era un tesoro. Este gordo parecía estar bastante feliz con su cuadro. Parece ser este gordo se llama Shang Quan, el cual es el director de reliquias culturales de Ningxiang. El suegro del protagonista decía que era fantástico, que era realmente extraordinario, que valía la pena el esfuerzo de varias personas por conseguir aquel cuadro. Por lo que, mintiendo inmediatamente, el tipo se jactaba de arrogancia mientras era alabado. Pero inmediatamente a aquel lugar terminó llegando el protagonista. Este parecía tener muy mala apariencia.
apariencia la cual termina sorprendiendo a sus suegros al igual que a su querida esposa Yanran. Pasando de ellos como si nada, inmediatamente el suegro pregunta al prota que qué demonios le había sucedido e inmediatamente aquel director de cosas culturales termina diciendo que creía que el prota era el yerno de la familia. Con esto la suegra del protagonista termina gritándole que si acaso no tenía buenos modales, que si no vio que aquel director Shen estaba allí, ¿por qué no lo saludaba? Pero de una manera muy sencilla el protagonista simplemente se voltea y lo saluda como una persona común. Esto deja sin palabras a la esposa del protagonista y acercándose a él le pregunta que qué sucedía con él, que si acaso se había peleado con alguien. Sin embargo, de muy mala manera el prota termina diciendo que le golpeó un rayo y no era la gran cosa. Esto terminó provocando que todo se le cayese la cara y aquel director simplemente se reía del protagonista preguntándole al suegro del mismo que si acaso aquel era el esposo de su hija. La suegra del prota decía que aquello ya se le estaba yendo de las manos, que dejó que Yanran le cuidase, pero la familia del protagonista todavía se mete en problemas y ahora el protagonista había aprendido a hacer bromas de mal gusto. Mientras se servía una taza de té, el protagonista les dice a su suegra que no le importa si le cree o no, que no le pagan por hacer bromas en ese lugar, diciéndole a aquel director Shan que la pintura era falsa y lo habían engañado. Inmediatamente la suegra termina diciendo al prota que debía callarse, que como director de reliquias culturales, que si acaso cree que el director Shen podía ser engañado, que no debía ser tonto. Acercándose el protagonista, el director Shen le dice que los jóvenes de ahora parecían estar siempre bien informados, diciéndole al prota que le gustaría saber el por qué dice que aquella pintura era falsa. Y señalando aquella pintura, el prota termina diciendo que la misma tenía una técnica y era como esculpir seda en un gusano de seda pre-primavera, y tanto como la forma como el espíritu general del artista eran idénticas al estilo de Gulao. De hecho, era difícil juzgar la autenticidad. Sin embargo, el prota dice que la inscripción revelaba que era una falsificación. El protagonista le decía que aquel estilo de la pintura era el estándar cuando Gulao, el pintor, tenía 30 años. Sin embargo, la misma se firmó cuando aquel Gu tenía solamente, la edad de un adolescente, sorprendiendo aquellas palabras demasiado al director Shen, el cual preguntaba al prota que si quería decir que compró una pintura falsa por $500,000. La suegra del protagonista termina calmando a este director diciéndole al prota que no debía decir tonterías, que sabía sobre reliquias culturales. Y la esposa del prota le pregunta que por qué decía tonterías, que debía disculparse con aquel tío Shan, pero el prota decía que estaba diciendo la verdad y que por qué debería disculparse. Sonrojada, aquella esposa preguntaba que por qué el protagonista actuaba diferente. Y acercándose al director Shan termina diciendo que no le haga caso al protagonista debido a que estaba bromeando nuevamente y pedía disculpas por el prota, que lo que dijo no era necesariamente cierto y no debía tomárselo en serio. Pero el protagonista, escuchando esto, termina diciéndole al director Shan que no se lo debía tomar tan mal, que de hecho aquella pintura traía consigo algo oculto y podía que no sea una pérdida del todo. Inmediatamente aquel director Shan pregunta al prota que qué quería decir con eso, por lo que arrancando una capa de aquella pintura el protagonista termina revelando algo. Esto deja boquiabierto absolutamente todos los que estaban en aquella sala. Parecía tratarse de la historia de una mujer, una pintura de Gukaishi, preguntándose estos que cómo era posible, diciendo que sabían bien que era imposible que sea aquella pintura, así que también debería ser falsa, pero valía mucho más que aquel paisaje roto que había quitado anteriormente. El protagonista termina diciendo que sin embargo todavía había una tenue capa de negrura en la pintura que debe haber sido colocada en la tumba por el falsificador. Aquella gente no veía absolutamente nada de lo que el protagonista decía, por lo que el protagonista termina diciendo de que desde que este tiene aquel cuadro, que si acaso había tenido mala suerte o a veces le ocurren accidentes. Inmediatamente sorprendido, el director Shan pregunta al prota que cómo este sabía lo que le sucedía en su vida, pero el prota decía que solamente se necesitaba arrojar un poco de arroz sobre la pintura y este inmediatamente lo entendería. Esto deja absolutamente sorprendido a todos, debido a que luego de arrojar arroz aquel mismo parecía colocarse de un tono oscuro, liberando así también humo. Todos decían que era absolutamente increíble el mirar cómo el arroz que el protagonista tiraba sobre la pintura se colocaba de color negro. Después de enrollar aquella pintura, el protagonista se le entrega al director Shan diciendo que debía tomarla ya que no era un problema después de ser resuelto por él. El director Shan agradecía al protagonista diciendo que antes pensaba que este perdería su paciencia con él, pero el protagonista le dice que no importaba, que debía recordar, rastrear el origen del cuadro y que puede ser que alguien quiera hacerle
daño, cuya cosa provocó que aquel director Chan le dice al prota que no debía preocuparse, que este llegaría al fondo de aquel asunto y le daría un abrazo de agradecimiento, pero el prota no lo aceptaba, diciendo que no hacía falta. Aquel director Chan se marchó, diciendo que entonces no molestaría a aquella familia más y volvería primero, que se verían otro día, e inmediatamente los suegros del protagonista preguntaban que si acaso no quería quedarse a comer con ellos. Pero por otra parte, el protagonista tenía en mente irse, siendo detenido por su esposa, la cual le preguntaba que a dónde iba, y este responde que se quería dar una ducha. Ya duchándose, el protagonista pensaba a frente al espejo que inesperadamente será alcanzado por un rayo. Resultó ser una bendición disfrazada. Este pensaba que aquel rayo le había llevado recuerdos de miles de años de sus vidas pasadas. Incluso el ki verdadero de la vida eterna que fue cultivado en los últimos años había sido heredado por el actual protagonista. Pensando que aunque no era lo mismo, que en su máximo punto era suficiente para que el protagonista se ponga de pie ahora. El protagonista termina saliendo de inmediato del baño luego de escuchar unos ruidos, encontrándose hacia su esposa en una posición bastante comprometedora, por lo que luego de ayudarle a quitarse aquel tendedero de encima, el protagonista le decía que debía utilizar aquella toalla para taparse del frío. Sin embargo, este quedó absolutamente descubierto. El protagonista decía que arreglaría aquel tendedero de ropa, pero la waifu terminó preguntando que por qué la toalla que el prota le dio estaba mojada, y mirando el baño se preguntaba que por qué había un hombre tan guapo en el baño, pero el prota se trataba de él, diciendo que le llevaría una toalla seca para que se la ponga. Después de un rato, la chica decía que era demasiado resbaladizo, cuya cosa provocaba que el prota se sonrojase, diciendo que no debía apresurarse y se tomase su tiempo, pero solamente se trataba de crema, el cual el protagonista le estaba colocando a su querida esposa. Ya al día siguiente, el protagonista estaba haciendo las tareas domésticas de la casa, recibiendo así al señor Chan, el cual llegó de sorpresa preguntándole al protagonista que qué hacía allí, debido a que su esposa y suegros estaban trabajando y no se encontraban en casa. Pero que el director Chan terminó llevándose al protagonista, diciendo que no debía ser tonto y que subiese el auto con él debido a que había algo urgente que resolver. Este le comentaba al protagonista que su primo, el secretario de Nin Shen, obtuvo algunas pinturas hace unos días atrás y una de ellas resultó ser lo mismo que el de él y estaba en pánico, cuya cosa preguntó el prota que si quería decir que el cuadro que compró aquel secretario también tenía un aura negra. Este termina afirmando, diciendo que primero su sobrina estuvo a punto de tener un accidente de auto y luego su primo fue denunciado, y lo más importante es que aquel anciano se enfermó de repente. Ya llegando a la casa de aquel secretario, este le decía al protagonista que todo ocurrió demasiado rápido y no tuvo tiempo de contarle sobre él. Estos terminan entrando en una sala donde estaba el secretario de Nin Shen llamado Tan Xiao y su hermosa esposa. El protagonista inmediatamente al entrar en la sala se percata de que un anciano estaba reposado en la cama, pensando que él mismo estaba completamente rodeado de olor de aura negra. Inmediatamente el director Chan pregunta a la esposa de su primo que cómo se encontraba el anciano ahora. Esta simplemente decía que su condición cada vez empeoraba más, que incluso aquel doctor del extranjero que su hermano llevó de los Estados Unidos no pudo encontrar una solución al problema. Aquella esposa parecía no saber quién era el protagonista. Inmediatamente el director Chan lo presenta diciendo que él era su amigo y estaba allí para ver al anciano y sanarlo. Todos pensaban que era una absoluta broma, diciendo que el protagonista ni siquiera parecía ser un estudiante. Y el doctor extranjero parecía estar indignado, diciendo que falló en diagnosticarlo siendo parte de la Asociación Médica Americana, y aprovecha la oportunidad para traer una persona al azar y humillar a su país. Esto poco parecía gustarle al protagonista, el cual se sentía ofendido, e inmediatamente la esposa de aquel secretario dice que todos saben lo que hace por el bien del abuelo, pero no podía llevar a una persona cualquiera a ese lugar, diciendo que de todos modos debía pedirle el favor a aquella persona que regrese, refiriéndose hacia el prota. Mientras estos hablaban, aquel anciano se levantó bastante atemorizante, parece salirle aura negra de la boca. El secretario de Nin Shen parecía estar demasiado preocupado por su padre, pero el único que sabía cómo resolver aquella situación era nuestro prota. Aquel anciano parecía estar pereciendo frente a los ojos de su hijo. Este le preguntaba al doctor americano que qué pasaba con su padre, y él mismo simplemente decía que era una pequeña taquicardia del
corazón y le daría un sedante, cuya cosa provocó que el protagonista le dijese que debía esperar, que no le podía dar un sedante, que de lo contrario su vida estaría en peligro. El secretario le preguntaba al prota que de qué estaba hablando, que estaba maldiciendo a su padre, diciéndole al director Shang que el prota debía marcharse de allí o llamaría a seguridad. Pero escuchando esto, bastante molesto, el prota decía que no hacía falta llamar a seguridad, que se iría él solito. El protagonista decía al director Shang que era un idiota, que debía adelantarse y darle el sedante, que tiene suerte si el viejo se recupera en 5 minutos. Pero por otra parte, el director Shang le decía al protagonista que no se enfadase, que la culpa era de él por no haberles dicho con antelación. Bastante molesto, el protagonista le decía que parase de decir tonterías, que no le culpaba porque solamente quería salir de ese lugar. Pero mientras el protagonista abría la puerta, una chica de cabello rosado se aproximaba, chica la cual termina pegando su personalidad en la cara del prota. Estos quedaron en una posición bastante comprometedora. Sin embargo, la chica inmediatamente golpea al protagonista para quitárselo de encima. Esta parece ser una chica demasiado hermosa, la cual preguntaba que quién era nuestro protagonista, e inmediatamente el director Shang pregunta que si acaso esta ya había regresado, comentando que el protagonista era su amigo Lee y había ido a ver al viejo. Luego de que le comentaran la situación del abuelo, el prota dice que el ritmo cardíaco disminuía y seguiría con pérdida de los signos vitales, convulsiones y luego la espuma en la boca hasta perder la vida. Inmediatamente se dieron cuenta de que el viejo presentó absolutamente todos los síntomas que el protagonista dijo. E inmediatamente aquella pequeña Xiaoyan termina corriendo a ver a su abuelo. Esta desvía, él terminaba llorando frente a su abuelo debido a que sabía que él mismo estaba pereciendo. Luego de que la pequeña Xiaoyan preguntase al doctor americano que qué pasaba, él mismo dice que le acaba solamente de dar un sedante. El desvergonzado doctor americano terminó culpando al protagonista diciendo que este tenía una boca demasiado grande y dijo que el viejo echaría espuma por la boca. Todos pensaban que este tipo era un desvergonzado, y dándose cuenta de que el protagonista sabía absolutamente más que aquel doctor americano, Xiaoyan lo abraza rogándole que definitivamente este podía curar a su abuelo. Aquellos abrazos parecían gustarle demasiado al protagonista debido a la hermosa personalidad que tenía esta pequeña, diciendo el prota que podía salvarlo, pero nadie allí cree que puede hacerlo. El doctor americano le decía al protagonista que era una broma, que por qué no lo hizo si podía hacerlo, que solamente fingía ser un niño de 13 años, diciéndole el prota que no era su problema. Inmediatamente la hermosa Xiaoyan llorando le dice al protagonista que confiaba en él y que le rogase por ayudar a su abuelo, se haría todo lo que éste quisiese. A duras penas el protagonista terminó aceptando, sonrojado debido a la personalidad que seguía pegada a su pecho, e inmediatamente Xiaoyan dice a sus padres que cree que el protagonista es mejor que el doctor extranjero y quería que lo intentase. De manera molesta el secretario terminó aceptando, diciendo que le daría una sola oportunidad al protagonista, diciendo que si algo le pasaba a aquel abuelo no sería tan fácil para el prota escapar de él. Acercándose a aquel anciano, el protagonista decía que si no podía curar al anciano podía hacer lo que quieran con él. Reposando el mismo, el protagonista buscaba algo en su bolsillo. Se trataba de sus agujas de plata, pensando que afortunadamente se dispuso en buscar agujas de plata que le resultarían muy útiles después de recuperar su memoria. Aquel doctor americano se reía, diciendo que si el protagonista quería utilizar la acupuntura, diciendo que hace tiempo que se había demostrado que la medicina china era una pseudociencia, o sea que no servía. Y mientras este acusaba al protagonista de ser un charlatán, el protagonista se concentraba en infundir las agujas con ki, pensando que mientras el Shen Ki se ha infundido a través de las mismas de plata todo funcionaría. El protagonista terminó clavando aquella aguja en el cerebro del anciano imbuida en ki. Todos parecían estar absolutamente asombrados y preocupados por el anciano, diciendo el doctor americano al prota que no debía atreverse a escabullirse si elimina al anciano. La que más estaba preocupada era la hermosa Xiaoyan, pero el protagonista los calmaba, diciendo que no debían asustarse debido a que todo estaba saliendo según lo planeado. El anciano inmediatamente bota sangre por la boca, mientras el prota les preguntaba a todos que si acaso no habían notado que desde que le colocó la aguja de plata en el cerebro ya no tenía epilepsia. Inmediatamente el doctor americano termina diciendo que todo es gracias a su sedante, pero el protagonista pensaba que este tipo era un ridículo, preguntando que para qué creía que eran los sedantes, diciendo que la energía que libera la técnica del secreto de la vida eterna.
era el enemigo de aquellos espíritus malignos, o sea, el ki los combate completamente. El anciano, después de liberar toda la energía maligna, termina recobrando la conciencia. Despertándose, preguntaba que qué le sucedía, dejando totalmente sorprendido al doctor americano, el cual se jactaba de arrogancia, preguntando ahora que cómo era posible que se haya despertado. Todos parecían estar felices de que aquel anciano se levantase. Y mientras tenía la aguja clavada en el cerebro, decía que no podía morir aún, que no debía ver como si hubiese perdido a su abuelo. Literalmente todos lo veían como alguien que revivió. Inmediatamente la esposa del secretario se acerca al prota agradeciéndole, diciendo que le perdonase por pensar mal de él hace un momento, y le agradecía profundamente, incluso quería casar a su hija con él. No, mentira gente, esto me lo acabo de inventar. Pero el prota le decía que estaba bien, que lo hacía todo por el bien de aquel director Shang. Además, la enfermedad aún no estaba completamente curada. Mirando la aguja insertada en el cerebro de aquel anciano, estaba sorprendido el doctor americano, por lo que luego de sacarle un chorro de sangre salió de aquel cerebro. El secretario parecía estar profundamente molesto con aquel doctor americano, el cual estaba totalmente preocupado debido a la condición en la que se deterioró el anciano. Pero mientras aquel doctor miraba la aguja que el protagonista utilizó, terminó llegando a una conclusión: que cosas como la medicina tradicional china no son reconocidas por las ciencias médicas del mundo y era solamente ficción. Pero bastante molesto con aquellas palabras, el protagonista termina diciéndole a este tipo que no tenía derecho a hablar de la medicina tradicional viniendo desde el extranjero. Estos dos parecían estar a punto de pelear después de aquella charla de medicina, pero fueron detenidos por aquel secretario de Hinshan, bueno, aquella ciudad, diciendo al doctor americano que no importa lo que piense la medicina china, pero fue el protagonista quien curó a su padre, por lo que inmediatamente termina llamando a su mayordomo para que lo saque a pataditas. Fue llevado diciendo al mayordomo que le soltase debido a que él mismo era un americano. Pero por otra parte, con aquella decisión del secretario, el prota parecía estar bastante feliz debido a que se lo merecía. Inmediatamente Xiaoyan se acerca al prota diciendo que si acaso había dicho que la enfermedad de su abuelo no estaba curada, y el prota le explica que era debido a que todavía tenían una pintura con aura negra en casa, y mientras que aquella pintura se encuentra allí, la enfermedad del viejo no mejoraría. Todos quedaron absolutamente sorprendidos, pero el prota dice que la aura negra no solamente afecta a la salud del viejo, sino que también estaba relacionada con la reciente mala suerte de su familia, comentando que la única manera de que todos estén seguros es eliminando aquella aura negra de la pintura. Inmediatamente el prota dice que se había enterado por el director Shang que llevaron un par de pinturas, pero el director Shang parecía estar bastante asustado debido a que le comentó algo que no debía al protagonista. Inmediatamente la esposa del secretario sacó una pintura diciendo que lo había puesto en su estudio y no lo colgó, cuya cosa el prota afirma diciendo que debe colocarlo en la mesa de café y llevar un poco de arroz. Todos quedaron absolutamente sorprendidos al mirar el mismo efecto que se produjo en la casa de los suegros del protagonista. Pero bastante agotado, el protagonista decía al señor Shang que en el futuro no vuelva a comprar pinturas y caligrafías de origen desconocido, que si no lo hubiese manejado a tiempo habría terminado con consecuencias graves, cuya cosa provocó que el secretario le dijese al director Shang que no lo hacía con mala intención y no debía culparlo. Terminan diciendo que el anciano ya se encontraba en mal estado de salud y tuvo un ataque al corazón, y aunque el aura negra se había eliminado, todavía necesitaba descansar. Aquel secretario terminó tomando las manos del protagonista, parece darle un regalo. Se trataba de una tarjeta de ahorro del banco de Ningxiang, diciendo que tenía algo de dinero en ella y el protagonista podía considerarse como pago a la consulta de El protagonista decía que no podía aceptar aquella tarjeta, pero la chiquilla termina diciéndole al prota que debía tomarlo, que era una muestra de agradecimiento por parte de su familia. Por lo que finalmente el protagonista aceptó aquel dinero, diciendo que 3 días después iría a ver al anciano, pero la verdad ya saben, quería ver a Xiaoyan. A punto de montarse en el vehículo, el protagonista le decía al mayordomo que estos se irían y él mismo debía entrar a casa, e inmediatamente dentro del vehículo el director Shang agradecía al protagonista, cuya cosa provocó que el prota le dijese que debía tener cuidado a partir de ahora, que aquellas pinturas son todas de tumbas antiguas, diciendo que sospechaba que había gente que estaba interesada en eliminar a la familia Tan, pero inmediatamente el prota se percata de que aquel mayordomo lo miraba de una manera enamorada, por así decirlo. El mayordomo termina explicando diciendo que quería molestar
llamar al protagonista por un asunto personal, preguntándole que si acaso estaba disponible. Inmediatamente, intrigado, el prota preguntaba que de qué se trataba, y este cuenta que su cuñado era un magnate del automóvil y en Ninshen, diciendo que su carrera había ido bien, pero recientemente se encontró con algo sucio y estaba muy preocupado por ello, pero este se topó con el protagonista. Así que quería saber si el protagonista estaba dispuesto a ayudarle con la situación de su familia, pero el protagonista estaba a punto de responder, sin embargo fue detenido por el director Shan, el cual decía que le dijese que sí, que el cuñado de este tipo era el jefe del grupo Shan y hay mucho que ganar si lo ayudaba, provocando así que el protagonista aceptase, diciendo que echaría un vistazo con él al día siguiente, cuya cosa el mayordomo le preguntaba al prota que dónde debía ir a buscarle. Marchándose de aquel lugar, el protagonista le decía que le encontrase en la casa de Yang Sheng y en la oficina del patrimonio cultural. Aquel mayordomo quedó demasiado sorprendido, preguntándose que si en realidad era de la familia Yang, preguntando que si acaso sería nuestro protagonista el yerno basura de la familia Yang. Pasado el tiempo, el protagonista termina llegando a casa de sus padres diciendo que hacía mucho calor, y este terminó encontrándose con una situación donde su madre golpeaba a su padre debido a que él mismo quería reprender a su hijo por apostar. Sin embargo, su madre lo detuvo debido a que aquellas habilidades tan malas para apostar fueron heredadas por él. La madre del protagonista estaba preocupada por él mismo debido a que su hermanito le dijo a la misma que este estaba peleando con matones, pero el prota le dice que estaba completamente bien e inmediatamente se percata de que su familia iba a comer el pescado, diciendo que entonces lo prepararía para ello, haciendo que su familia pensase que el protagonista era el mejor hijo, al igual que el mejor hermano, pero inmediatamente el prota le pide ayuda, diciendo que le ayude a colgar la ropa. Inmediatamente se percatan de que una bolsa negra cayó de la ropa del protagonista, preguntando que era la misma, pero el prota dice que eso era para ellos y podían abrir aquella bolsa. Estos terminaron totalmente asombrados al percatarse de que se trataba de un montón de dinero. Quedaron demasiado asombrados debido a que era tanto dinero el cual jamás habían visto en su vida. Todo continúa donde la familia sorprendida del protagonista preguntaba que por qué había tanto dinero en la bolsa que él mismo les había entregado. Inmediatamente aquella madre preocupada termina tomando al protagonista por el cabello, con su padre molesto también. El protagonista sorprendido preguntaba a aquellos padres preocupados que qué estaban haciendo, sin embargo su madre le reclama diciendo que más le valía ser honesto y no debía atreverse a mentirles. Estos preocupados preguntaban al protagonista que qué banco había robado, cuya cosa el prota responde que no había robado absolutamente ningún banco. Inmediatamente el padre refuta preguntando que de dónde había sacado aquel dinero, que sabía muy bien que no podían tocar cosas ilegales, pero el prota dice que deben estar tranquilos, que eso fue lo que ganó por curar a un anciano y era dinero limpio. Por lo que ya preocupando a sus padres, el protagonista termina diciendo que aquellos 100.000 son para ellos, así que podían gastarlos como quieran, e inmediatamente muestra una tarjeta diciendo que todavía tenía 1 millón de sobra. Esto dejó a todos sus familiares boquiabiertos, los cuales no entendían de dónde el protagonista sacó tanto dinero de repente. Por otra parte, pasado el tiempo y ya el protagonista en casa de sus suegros termina percatándose del teléfono de su esposa Yang Ran. En aquel teléfono parecían haber unos mensajes de una chica o un chico, el cual le preguntaba que si acaso le extrañaba. Sujetando aquel teléfono, el protagonista molesto se acercaba a su habitación. Sin embargo, de lo que menos este se esperaba era de encontrar a su prometida en una posición bastante comprometedora. Este no sabía cómo reaccionar ante tal situación, sin embargo su esposa estaba demasiado sorprendida y sonrojada, provocando de esa manera que la misma golpease al protagonista diciéndole que era un desvergonzado. Inmediatamente aparece la suegra del protagonista preguntando que por qué estaban gritando tan fuerte, diciéndole al protagonista que había escuchado a su hija decir que el prota era un desvergonzado, preguntándole al mismo que si acaso le había engañado. El protagonista termina negando esto e inmediatamente su suegra le dice que debía mirarse, que este era un hombre que ni siquiera trabajaba y se la pasaba afuera hasta la noche, que si acaso no se cansaba de comer de comer arroz blando o tomar situaciones tan fáciles como la de su esposo ser un mantenido. Esta le decía al protagonista que incluso se atrevió a engañarla, diciendo que la familia del protagonista era igual, que los jóvenes en la familia del protagonista no aprenden y los viejos tampoco sirven, y todos eran un grupo de apostadores inútiles. Por otra parte, al lado de la puerta se encontraba Yang Ran
escuchando la situación de su madre, pensando que nunca, había esperado que su madre llegase en tal momento, pero el protagonista responde a su suegra que no había necesidad de ser así, que ya que le odia tanto, se iría. Y no se iría tan sencillamente, sino que quería divorciarse de su esposa Yanran. Esto dejó boquiabierto a aquella suegra, la cual parecía no estar de acuerdo. Inmediatamente la misma preguntaba al protagonista que si tomaba a su hija como un juguete, pero el prota le decía que no, pero aquella suegra refutaba que para él era fácil divorciarse. Sin embargo, ¿qué pasaba con la reputación de su familia? Yanran parecía estar demasiado preocupada debido a aquel divorcio, pero el protagonista, antes de decirle a aquella anciana que no la había tocado, jamás fue detenido, debido a que Yanran dentro de la habitación terminó tomándolo por la camiseta. Inmediatamente Yanran dice a su madre que no debía hacer caso al protagonista, que solamente estaban jugando y esta debía ir a descansar, por lo que ya dentro de la habitación del protagonista él mismo estaba sentado en un mueble sin saber qué decir, al igual que su esposa, pero termina rompiendo el hielo preguntándole a Yanran qué quiso decir su madre con creer en aquel adivino. Inmediatamente Yanran pregunta al prota que por qué creía que aceptó en casarse con él hace 2 años y ayudar a su hermano a pagar sus deudas, preguntándole el protagonista que a qué se refería. Viajamos 20 años en el pasado, donde la madre, el padre, Yanran y su abuelita andaban caminando. Aquella abuelita parecía estar enferma. Sin embargo, esta gente terminó encontrándose con un anciano, el cual decía que era una familia demasiado agradable, pero por desgracia la abuela estaba llena de energía negra y perdería la vida pronto. Se trataba del abuelo taoísta del protagonista. No es un abuelo taoísta, sino que se disfrazó como tal para engañar a aquella familia. El protagonista decía a la abuela de Yanran que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ésta sufría con su enfermedad. Aquella abuelita parecía estar demasiado preocupada escuchando las palabras del abuelo del protagonista, el cual simplemente esperaba que la viejita cayese en su anzuelo. El padre de Yanran parecía no creerle al abuelo del protagonista, sin embargo, aquel decía que el cielo era inconmensurable. Acercándose al abuelo del protagonista, termina Yanran diciéndole al abuelo del prota que si acaso podía comprar la enfermedad de su abuela. Y sonriendo, el abuelo del protagonista decía que no esperaba que aquella niña fuese tan única, diciendo que estos dos se encuentren era parte del destino. Después de decirle eso, el abuelo del protagonista terminó entregándole a Yanran 2 píldoras de vida de 9 vueltas que reponían la vida y eran para su abuela, diciendo que con uno podía vivir 9 años y con el otro también, así que en total viviría 18 años aquella abuela después de tomar aquellas píldoras. Sin embargo, el abuelo del protagonista les coloca una condición, comentando que 18 años después un joven llamado Li Xiao, nuestro protagonista, llegaría a su casa como un yerno de puerta en puerta y debían estar de acuerdo con aquello, comentando que aquel chico tenía una grande bendición y un gran destino, y dejándolo en las sospechas termina marchándose diciendo que aquel chico se aseguraría de garantizarle una vida llena de felicidad y prosperidad a Yanran. Yanran comentaba al protagonista que al principio no le dieron importancia a lo que dijo el abuelo del protagonista, pero cuando su abuela se estaba perdiendo la vida o estaba pereciendo, probó una de aquellas píldoras que el abuelo del protagonista le dio. E inesperadamente aquella abuela se había curado de su enfermedad y vivió 18 años gracias a las píldoras que el abuelo del protagonista les había otorgado con aquella condición, y que por aquella razón le habían tomado la palabra al abuelo del protagonista, así que cuando apareció poco tiempo después de la muerte de su abuelo estuvo de acuerdo sin pensarlo, pero por desgracia cuanto mayor era la esperanza mayor era la decepción, palabras que terminaron hiriendo al protagonista debido a que sabe que su esposa esperaba más de él. Inmediatamente el protagonista le afirma, la saca de dudas, comentando que estos fueron engañados, diciendo que aquel viejo adivino era su abuelo, preguntándole a Yanran que qué pasaba con la píldora de 9 vueltas. Pero el protagonista pensaba en que decirle que si acaso quería la verdad, decir que era un experto y que el abuelo Li Xiao le robó esa píldora en su vida anterior, pero pensaba que de ninguna manera le diría eso, que aunque era cierto era difícil de creer, por lo que termina diciendo que aquello era que hacer que lo sienta de verdad era demasiado inteligente. Inmediatamente el prota pregunta a Yanran que si acaso creía que sin aquellas píldoras su abuela habría vivido 18 años sin problemas, y diciendo un montón de palabras incomprensibles, dejándonos en duda, tal cual como Yanran el protagonista se
le lanza encima. Acercándose a ella, el protagonista le pregunta que si esta sufría de dolor abdominal, diciendo que le rascaría el vientre con ya saben qué. E inmediatamente el protagonista dio el siguiente paso, clavando un beso en Jan-Ram, pensando que ya que eran marido y mujer, ese día el prota le daría un bocado de aquel ki que contenía en su cuerpo para poder cuidarla. Pero inmediatamente luego de darle aquel beso con ki, el protagonista termina siendo rechazado por su esposa, la cual termina tosiendo sangre. Mirando la sangre en su esposa, el protagonista queda demasiado sorprendido. Pero ya pasado el tiempo, el protagonista andaba en un vehículo preguntándose que si acaso su esposa estaba bien. Este pensaba que aunque le dio solamente un poco de ki a su esposa, esta no pudo soportarlo, provocando así que tosiese sangre. Este suspiraba en el vehículo pensando que en el futuro tenía que actuar con mucho cuidado, e inmediatamente el mayordomo le dice al protagonista que finalmente habían llegado a su destino. Se trataba de una gran mansión, comentando el mayordomo que aquella era la casa de su cuñado, quien construyó el grupo de Shen con sus propias manos. Mientras estaban entrando en aquella mansión, el protagonista se percata de algo extraño. Se trataba de un par de talismanes en la entrada. Estos terminaron siendo recibidos e inmediatamente el mayordomo comenta a su primo que este era el Dr. Lee, nuestro protagonista, del que le había mencionado antes, y era un verdadero experto en artes marciales, o al menos en medicina. Aquellos padres parecían estar demasiado agotados debido a que se les notaba en la cara. Esta chica era la hermana del mayordomo y su cuñado Shen, el cual le agradece al protagonista por su visita, cuya cosa el protagonista parece poco importarle debido a que simplemente lo hace por buena caridad. Este inmediatamente comenta al prota que recientemente su familia había pasado por muchos problemas y sus negocios no son los mismos que antes, diciendo que un maestro que encontró antes dijo que era un problema de Feng Shui, pero solamente puso un amuleto en la puerta. Inmediatamente el prota dice que había echado un vistazo y vio que el diseño de la mansión de este era muy elaborada, así que debe haber pedido alguna orientación cuando lo construyó, cuya cosa termina afirmando este tipo, comentando que los empresarios se preocupan mucho por el diseño. Mirando tras la ventana, el protagonista logra ver un aura oscura, diciendo que la familia de este había perdido mucho recientemente y una mascota, que si acaso no era así, que se trataba de un perro negro enterrado en el jardín de flores afuera. Esta información deja boquiabierto a aquel tipo, cuñado del mayordomo Shan, diciéndole al protagonista que era realmente increíble, comentando que su perro perdió la vida de una extraña enfermedad días atrás y fue enterrado al aire libre. Pero el protagonista le explica que aquel perro no estaba enfermo, sino que recibió una ola de Jin de este y terminó perdiendo la vida porque no pudo soportarla. Esto deja atónito a aquel tipo Shen, pero el protagonista inmediatamente sale siguiendo el rastro de aquel lugar o el Jin que estaba en la casa. Inmediatamente le dice al tipo Shen que debía tumbar una pared, diciendo que luego debía excavar hacia abajo, que debía haber algo malo en ese lugar. Este tipo Shen, al escuchar al protagonista, terminó llamando a una gente, terminó llamando gente trabajadora con maquinarias para que hagan lo que el protagonista dijo, pero el mayordomo parecía no confiar en esto, preguntando que si acaso no creía que era algo impulsivo. Inmediatamente el tipo Shen le dice al mayordomo que si acaso le parecía algo impulsivo, diciendo que si acaso tenía otra idea para salir de su problema, pensando el protagonista que, como se esperaba de un presidente de grupo, era demasiado valiente tomando decisiones. Ya pasado el tiempo, aquel tipo terminó llamando a la maquinaria la cual abrió el hoyo donde el protagonista indicó. Estos terminaron encontrando un tesoro bajo el piso, pero inmediatamente alguien entra en la escena. Inmediatamente el tipo Shen pregunta al protagonista que si acaso el problema era aquella caja. Aquel tipo que había aparecido en la escena pasa a una enorme velocidad al lado del protagonista y del tipo Shen. Incluso terminó ahorcando a aquel trabajador para quitarle la caja de sus manos. Parecía tratarse del sobrino de aquel mayordomo e hijo del tipo presidente del grupo Shen. Este parecía estar completamente poseído, pero poseído y todo, el protagonista terminó apareciendo tras él, clavándole un fuerte golpe en la nuca, haciendo que este pierda la conciencia inmediatamente. Después de un momento, el protagonista termina diciendo al trabajador que lo sujetaba que él estaba poseído por algún espíritu maligno, por lo que era mejor dejarlo tranquilo por un rato. El protagonista queda demasiado sorprendido al abrir aquella caja encontrada en la tierra, diciendo que solamente se trataba de un trozo de papel amarillo. El presidente de la corporación Shen queda demasiado sorprendido al percatarse de que aquel papel amarillo contenía la fecha de nacimiento suya y la de su esposa. Inmediatamente el protagonista afirma diciendo que alguien quería arruinar a la familia Shen, que aquella
aquella maldición de bajo nivel se podía resolver quemándola. Parece ser que aquella caja terminó siendo destruida. Pero ya en una casa, bueno, en la sala, terminó el protagonista dándole tratamiento al hijo de estos dos. Después de hacerle un poco de acupuntura, el protagonista decía que la sangre negra casi había desaparecido y solamente tenían que esperar a que este despierte. E inmediatamente la hermana de aquel mayordomo le agradece al protagonista debido a que solamente tenían un hijo. Pero el prota le dice que no debía preocuparse, que el hechizo se eliminaría después de que queme, bueno, aquel papel, y el hijo volvería nuevamente joven y saludable. El presidente Shen termina diciendo al prota que le agradecería con su ayuda, preguntando que si acaso le parecía bien recibir 10 millones de dólares por la tarifa médica, pero el protagonista no quería aceptar esto en absoluto debido a que era demasiado dinero. Estos hermanos Shen parecían estar demasiado felices al ver como el protagonista no le prestaba tanta atención al dinero, se sentían orgullosos debido a que el prota no era un interesado. Pero el protagonista decía que no se trataba de eso, sino que solamente por el momento no estaba falto de dinero. E inmediatamente el mayordomo le dice a su cuñado que ya que estaba en el negocio de automovilismo, que opinaba sobre darle un auto al protagonista. Este terminó afirmando y el protagonista parece no haber aceptado aquello todavía, pero era demasiado tarde debido a que el siguiente día le llevarían un vehículo nuevo. Ya sentado en su casa, el protagonista termina recordando cómo aquel mayordomo en el vehículo mientras lo llevaba de regreso le preguntaba que qué le parecía si abría una tienda, diciendo que este resulta que tenía la tienda de un amigo a la venta. Este pensaba que aquella idea no era para nada mala debido a que sería una fuente de ingresos segura. E inmediatamente terminó llegando su esposa irrumpiendo en sus pensamientos, preguntando al prota que por qué no encendía la luz debido a que le había asustado con su figura oscura. Este terminó sentándose al lado de nuestro protagonista, el cual estaba un poco confundido debido a que la misma normalmente no se comportaba así. Esta le dice al protagonista que la noche anterior, cuando le dijo a su madre que se quería divorciar, que si acaso el prota había hablado en serio, cuya cosa el prota termina afirmando, diciendo que de aquella manera ya no tendría que estar ocultando su romance con otros hombres. E inmediatamente su esposa le pregunta que si se refería al mensaje de su teléfono, y cuando estaba a punto de explicarle al protagonista, el mismo te parece no poco importarle, diciendo que después de todo estos en realidad no son una pareja. El protagonista le dice que también le había dicho que aquel adivino que creía que era su abuelo y le habían engañado, por lo que no había necesidad de mantener aquel matrimonio a la fuerza por culpa de aquel fraude que hizo el abuelo del protagonista. Y marchándose de aquel lugar, el protagonista le decía que eso era todo y se marcharía sin ver atrás nuevamente. Pero Yanran termina apareciendo tras nuestro protagonista, abrazándolo fuertemente, diciendo que debía esperar y no marcharse así como así. Esto le decía al protagonista que si su abuelo era un mentiroso, no, él había salvado a su abuela, y el protagonista le daba una sensación diferente a la de antes y no quería el divorcio, y no tampoco es que no quisiera alejar el protagonista, sino que había otra razón. Esta parece alejarse del protagonista con muchas náuseas las cuales el protagonista parece poco entender, pensando para sí mismo que quizás su esposa le tenga mucho asco. Luego de mirarla vomitar, el protagonista le preguntaba que si acaso estaba bien, diciéndole el protagonista que sería mejor que le diga a sus padres que estaba embarazada de otra persona, debido a que esa fue la conclusión a la que el protagonista llegó, comentándole que comenzaría el acuerdo de divorcio al día siguiente. Pero aquellas palabras poco parecían gustarle a Yanran, la cual decía al protagonista que escuchase su explicación, diciendo que esta realmente no había hecho nada, pero el protagonista decía que devolvería el dinero que tomó prestado de su familia tan pronto como sea posible. Pero mientras el protagonista estaba completamente molesto, alguien termina entrando. Inmediatamente aquella suegra preocupada preguntaba al protagonista que si de verdad se quería divorciar, preguntándole la razón del por qué. Pero el protagonista le preguntaba a su esposa que por qué estaba llorando, que pareciese como si estuviese intimidándole. Esta lloraba ante su madre, haciéndose la víctima, diciéndole que el protagonista parecía estar tratándole mal. Bastante molesta, aquella suegra le pregunta al protagonista que si acaso este se había atrevido a intimidarle, diciéndole que este le cuidaría. Esta terminó haciendo una escena imaginaria en su mente en la cual su hija le rogaba al protagonista por el bien de su hijo, pero el protagonista poco parecía importarle en su imaginación. Inmediatamente aquella suegra le dice al protagonista que después de que había embarazado a su hija ahora pensaba en irse y dejarla sola, que si acaso tenía conciencia.
Pero el protagonista termina diciendo que aquel hijo dentro del vientre de Yanran no era de él, pero su suegra le preguntaba que qué quería decir, que si acaso dice que su hija Yanran le puso los cuernos. El protagonista termina diciéndole a aquella suegra malvada que debía pensar en lo que quiera, que este tenía la conciencia tranquila, e inmediatamente su suegra le responde que cómo se atrevía, que este era un hombre irresponsable y ni siquiera era fácil regañarle. Pero inmediatamente estos dos son detenidos por Yanran, quien termina afirmando, comentando que no estaba embarazada en lo absoluto. Pero sin importar lo sucedido y después de aclarar aquella situación, el protagonista estaba en la casa de la otra familia a la cual había ayudado anteriormente. El protagonista termina sacando la aguja de acupuntura del cerebro del anciano, diciendo que era demasiado viejo para tomar una medicina fuerte y la oscuridad en su cuerpo solamente puede ser eliminada lentamente. Pero inmediatamente aquel viejo comenta que ya estaba muy contento de haber vivido tanto, así que no debían pensarlo demasiado. Inmediatamente Xiaoyan pregunta al protagonista que si acaso quería acompañarles a cenar más tarde, cuya cosa el protagonista marchándose le agradece, pero dice que sería mejor en otro momento debido a que ese día tenía cosas que hacer. Aquella chica parecía estar furiosa después de ser rechazada por el protagonista, cuya cosa provoca que su abuelo les dice que este le apoyaba en su búsqueda del amor, preguntándole que si acaso no le parece mal que el protagonista sea un hombre casado. Este terminó golpeando a su abuelo después de decir semejantes tonterías y el protagonista escuchó esto a lo lejos, sin embargo se marchó sin más. El protagonista fue recibido por el mayordomo, al cual le decía que aquel era el vehículo, el regalo del agradecimiento de su cuñado Chen, y estaba allí, pero el protagonista preguntaba que qué clase de auto de lujo era aquel el cual le habían regalado. Inmediatamente el mayordomo explica que aquel era un Ferrari, la Ferrari, diciendo que era color vino tinto de edición limitada, que incluso para su cuñado había que tener contactos para poder conseguirlo, pero el protagonista preguntaba que si acaso no era muy caro. Inmediatamente el mayordomo dice que su cuñado tuvo problemas a la hora de escoger el vehículo y le preocupaba que fuese demasiado barato para el protagonista, pero el protagonista parecía estar temblando preguntando que cómo puede ser barato semejante vehículo. Ya cuando el protagonista estaba en el asiento del chofer, el mayordomo le dice que a su cuñado resolver un gran problema le había ayudado y podía aceptar sin ningún problema que el regalo. Mientras manejaba, el protagonista pensaba en lo que Yanran había dicho en la situación anterior, comentando que no estaba embarazada, que era una extraña enfermedad que tenía desde que fue a la universidad y que le hace vomitar cada vez que se acerca un hombre, y había buscado muchos médicos, pero ninguno logró entender aquella enfermedad, y es por eso que se mantuvo alejada del protagonista. El prota pensaba que aquella enfermedad era ciertamente extraña, pero había estado con Yanran todos los días y realmente parece que no estaba embarazada, preguntándose que si acaso podría ser que alguien le diese una maldición. Sin embargo, mientras seguía paseando, este pensaba que era muy pronto para ir a su casa, así que iría al colegio a recoger a su esposa, la cual estaba dando clases. Por otra parte, en la universidad de Ningxing estaba la esposa del protagonista, bastante agotada después de trabajar. Al mirar por la ventana, esta queda demasiado sorprendida debido a que había uno de los estudiantes los cuales se le estaba confesando fuera. Este era un tipo llamado Gao Yan, preguntándole a Yanran que qué este estaba haciendo, y este parecía estarle confesando su amor. Gao Yan termina siendo rechazado por Yanran, la cual decía que ella estaba casada y además estos eran una profesora y un estudiante, que no habría sentimientos reales en aquella relación. Sin embargo, Gao Yan preguntaba que qué importaba si aquella profesora suya estaba casada, que siempre podía divorciarse, que además quien no sabe que el marido del protagonista, el protagonista era un perdedor. Gao Yan decía que una mujer hermosa como esta debe ser amada como una flor, preguntando que cómo podía esta casarse como el protagonista. Todos estaban sorprendidos por las románticas palabras de Gao Yan, el cual le preguntaba a Yanran que si acaso le gustaría ser su flor de por vida, cuya cosa Yanran molesta termina rechazando, diciendo que en absoluto no quería estar con él. Pero inmediatamente el abusivo de Gao Yan termina tomando a Yanran. Esta situación enamoraba absolutamente a todos, diciéndole Gao Yan a la profesora, a la esposa del protagonista, que esto era una pequeña gata salvaje y que no se iría a ningún lado hasta que le acepte su petición. Pero debemos recordar que la esposa del protagonista tiene aquella rara enfermedad donde vomita si se acerca mucho a los hombres, por lo que terminó vomitando la camiseta de Gao Yan. Esto provoca que Gao Yan termine gritando a los cielos, maldiciendo debido a que ésta había vomitado su camiseta de edición ilimitada. Limitada, no ilimitada. Este le decía a Yanran que tenía que pagarle por ensuciar su camiseta. Pero en el lugar terminó llegando el protagonista, sorprendiendo absolutamente a todos debido a que era un auto de edición
edición limitada mundial, el cual manejaba, diciendo que se dicen que solamente habían 202 unidades y su valor era de 30 millones de dólares. La gente preguntaba que quién podía permitirse conducir un auto tan caro, pero de dicho vehículo terminó bajándose el protagonista diciéndole a Jan-Ren que ya le estaba esperando y debían marcharse. Jan-Ren queda demasiado sorprendida al percatarse que nuestro protagonista manejaba a tal bestia. Pero Gao Yan termina preguntando al protagonista que quién demonios era él, que si acaso no veía que se le estaba confesando. Pero el protagonista a esto responde que por qué no le preguntaba a Jan-Ren quién era él. Sin embargo, el protagonista no termina allí, diciéndole que en cuanto a su confesión de amor a Jan-Ren no cree que sea digno de merecerla. Inmediatamente, Jan-Ren terminó afirmando que el protagonista era su esposo y debían marcharse de aquella universidad en Ninshan. Inmediatamente todo el mundo entendió que Gao Yan o Gao Yan, bueno, como se llame, este perdedor tuvo una confesión fallida después de encontrarse con el marido de Jan-Ren. Este tipo arrogante termina diciendo a Jan-Ren que aquello no era cierto, que había investigado al protagonista antes y era un pedazo de basura. Pero mirándolo seriamente, el protagonista le dice que este era realmente patético, tanto como un payaso. El protagonista le preguntaba que por qué mejor no se dedicaba a escribir cuentos para niños, o que si acaso también podía ir a una ciudad gótica y jugar contra Batman, preguntándole que si alguna vez había pensado en gastarles bromas a las personas. Ya por otra parte, el protagonista andaba en su vehículo con Jan-Ren, la cual parecía estar llorando en el asiento de copiloto. El prota le preguntaba que por qué estaba llorando, diciendo que le debía decirle también para llorar con ella, pero esta decía que estaba llorando por él. Esta decía el protagonista que no era barato alquilar aquel tipo de vehículo, diciendo al mismo que era realmente un poco ridículo y finge ser alguien rico y guapo. Esta comentaba que aunque sabía que le había ayudado a escapar de aquella situación, al final era todo falso y el prota no necesitaba alquilar un auto de lujo para cubrirle si era realmente bueno en ello. Esta le reclamaba al protagonista que devolviese rápidamente aquel vehículo, que creía que pasará si llegase a romperlo, pero el prota le dice que no debía preocuparse debido a que se lo habían regalado. Mientras el protagonista recibió una llamada del director Shang, su esposa le decía que dejase de presumir, que quién le daría un auto tan caro a cambio de nada. Sin embargo, el prota la ignoró, tomando aquella llamada que recibía. Inmediatamente el director Shang termina preguntando al prota que si estaba libre, cuya cosa él mismo afirma, pero la esposa del prota queda sorprendida al mirar que el director Shang llamaba personalmente al prota. Inmediatamente el director Shang termina saludando a aquella esposa, diciendo que entonces sería breve, comentando al prota que el director de salud había organizado una cena en el hotel Shifen aquella noche y le había pedido que lleve al protagonista allí. El prota le preguntaba que si acaso no había dicho antes que quería abrir un consultorio, pero parece ser no es el prota sino el director Shang, el cual le preguntaba al prota que si acaso no quería abrir un consultorio médico, que entonces debía tener una buena relación con la oficina de salud, debido a que este tenía un familiar enfermo y había contratado a mucha gente que no puede hacer nada, así que el protagonista fue recomendado por el director Shang al director de salud. Ya pasado el tiempo, el protagonista terminó llegando al hotel Shifen, donde fue presentado por el director Shang, el cual comentaba que el protagonista era aquel pequeño hermano del cual tanto hablaba, llamado Li Xiao. El protagonista estaba siendo presentado ante Sun Shen-hong, un nombre bastante difícil, el cual es el director de la oficina de seguridad pública, y Xiao Bin, el cual parece ser su hermano y al mismo tiempo el director de la oficina de salud. El protagonista terminó preguntando que si acaso este director de salud y el director Shang eran gemelos, pero inmediatamente termina saludando de una manera amable e inmediatamente el director de salud termina diciendo al prota que había escuchado mucho de él por parte del director Shang y esperaba que después de ese día sean buenos amigos. Esto decía el protagonista que había escuchado que este era un excelente médico, así que le gustaría pedirle su ayuda y era un brindis por el protagonista en aquella situación, pero el prota le dice que no debía ser demasiado educado, preguntando que si acaso le podía decir lo que pasa. Este termina comentando que el caso era que a su mujer a veces le salen úlceras en la piel a cada rato durante el cambio de estación y era insoportable, y también había buscado muchos médicos pidiendo medicamentos durante mucho tiempo, pero no había podido resolver el problema. El protagonista queda sorprendido al ver que el problema se trataba de la esposa de este director de salud, comentando que pensaba que era debido a la enfermedad que este tenía.
Inmediatamente el director de salud preguntó al prota que cómo usted sabe que también tiene una enfermedad, preguntando que por qué no vio eso cuando estaban juntos en el baño, diciendo aquel director al protagonista que al fin y al cabo era su mujer la que tenía la enfermedad y era inevitable que se extienda con el tiempo hacia su cuerpo. Pero el protagonista le dice que se especializaba en la medicina tradicional china y le prestaba atención a mirar, escuchar y hacer preguntas, diciendo que podía saber lo que le pasa a este director de salud por su aspecto. Inmediatamente aquel director pregunta al protagonista que si acaso su enfermedad se podía curar, pero el protagonista dice que primero tomaría el pulso y debía darle su mano. Tomando el pulso de aquel director de salud, el protagonista estaba diagnosticando absolutamente todo lo que este tenía en su cuerpo. El protagonista termina quedando sin palabras ante después de hacer aquel diagnóstico, preocupando demasiado a todos los que estaban mirando, al director de seguridad pública y al director de salud. El protagonista decía que no era tan grave, que solamente era un poco difícil de decir, diciéndole a este director de salud que su enfermedad estaba en sus partes genitales, partes privadas, comentando que aquel lugar estaba húmedo y sucio por lo que estaba infectado y sus síntomas no son los mismos que los de su esposa. Inmediatamente y bastante apenado, el director de salud termina afirmando, preguntando al protagonista nuevamente que si acaso se podía curar. Y tomando su copa de vino, el protagonista saca su aguja de plata, diciendo que afirmativamente podía curarlo con una sola aguja. Esto le dice al director de salud que debía acostarse sobre el sofá y mostrar su barriga, por lo que luego de presionar un punto de acupuntura, el protagonista termina liberando la mala energía del cuerpo de este señor el cual tenía mucho miedo del dolor que le provocaría la inyección del protagonista. Sin embargo, queda sorprendido al percatarse de que solo pasó un santiamén en cuanto el protagonista lo sanó. Esto inmediatamente celebra, diciendo que ya no le picaba, sorprendiendo al director de seguridad pública. Él preguntaba que si acaso era real que el protagonista lo curó con simplemente un pinchazo. El director de salud corría al baño diciendo que iría a comprobarlo e inmediatamente el director de seguridad pública le dice que lo acompañaría debido a que también quería ver sus partes genitales sanadas. Bastante extraño este director, ¿no? Por otra parte, el director Shang, acompañando al protagonista, le pregunta que si de verdad lo había curado con solamente un pinchazo, diciendo que debía recordar que se trataba del secretario de salud y no podía ser descuidado. Pero el prota le dice que no debe preocuparse debido a que este hacía todo correcto y de la manera más eficiente. Inmediatamente salieron tomados de la mano el director de seguridad pública y el de salud, debido a que el director de salud estaba demasiado feliz al percatarse de que el protagonista le había sanado su enfermedad genital con solamente un pinchazo y en un santiamén. Pero bueno, mi gente, así como estaremos dejando la segunda parte del Yerno Más Fuerte. Si quiere ver la tercera parte y los beneficios que les traen estas nuevas conexiones al protagonista, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.